La lluvia caía con fuerza, implacable, empapando cada centímetro de la Ciudad de México que brillaba abajo como un sueño demasiado lejano. Los letreros de neón parpadeaban a través del aguacero, proyectando reflejos fugaces en la fachada de cristal de la Torre Garza, un monumento al poder, la riqueza y el legado. Pero nada de eso le importaba a la joven que estaba de pie al borde de la azotea. Estaba empapada, su largo cabello rubio pegado hacia la cara y los hombros, su vestido blanco ondeando como un fantasma en la tormenta. Sus manos descansaban suavemente sobre su vientre abultado, la tela presionada contra su piel por el viento. Sus labios temblaban, aunque si por el frío o por el miedo, ya ni ella misma lo sabía. Las lágrimas se mezclaban con las gotas de lluvia mientras miraba hacia abajo. Desde esa altura, todo parecía tan pequeño, tan distante, tan insignificante. Se suponía que iba a ser alguien. Le susurró a la oscuridad, pero lo arruiné todo. El viento aulló en respuesta. En algún lugar muy abajo, un claxon sonó. Una risa resonó entre los edificios, desconectada de su dolor. Cerró los ojos. Entonces, de repente... «¡No saltes!». La voz era firme, profunda, no autoritaria, pero llena de peso, como la de alguien que ha hablado con el borde de la oscuridad y ha regresado. Sofía jadeó y se giró, sobresaltada. Un hombre estaba a unos metros de distancia, inmóvil, con los ojos fijos en los de ella. También estaba empapado, su abrigo oscuro pesado por la lluvia, sus zapatos resbalando ligeramente en la superficie resbaladiza. Pero se mantenía firme, como si la tormenta no pudiera tocarlo. «¿Yo no te conozco?», tartamudeó Sofía, dando un paso tembloroso hacia atrás. Su tacón se tambaleó peligrosamente en el borde. «No necesito conocerte», dijo el hombre con calma, «pero conozco esa mirada. La he llevado antes». Su voz era baja y grave, pero no áspera. Había algo en sus ojos, algo agotado, sí, pero también algo firme. Firme de una manera que no había sentido en nadie en mucho tiempo. «Por favor», dijo él, extendiendo una mano lentamente. «Baja de ahí». «¿Por qué?», espetó ella. «¿Por qué te importa? A nadie más le importa». «Me importa porque he estado exactamente donde estás tú. Quizás no aquí, no en este edificio, pero ahí mismo, en ese mismo tipo de dolor». Su voz se quebró ligeramente, pero no apartó la mirada. «Yo también pensé que el mundo había terminado conmigo». Sofía negó con la cabeza, una risa amarga escapándose de sus labios. «No lo entiendes. No estoy simplemente triste. No estoy teniendo un mal día. Lo he perdido todo. A todos. Mi familia, mi futuro. Todos piensan que soy una vergüenza». «Entonces están equivocados», dijo el hombre con amabilidad. Ella lo miró a través de las cortinas de lluvia. Él no parpadeó. No se inmutó. «Ni siquiera sé tu nombre», dijo ella, su voz apenas por encima del viento. «Mi nombre es Carlos Herrera». «¿Y qué? ¿Crees que decir unas palabras amables me va a salvar?» «No», dijo Carlos, «pero quizás tender una mano evitará que caigas». Por un segundo suspendido y frágil, el mundo guardó silencio excepto por la lluvia. Entonces el pie de Sofía resbaló. «¡Sofía!». Carlos se abalanzó justo a tiempo. Su mano agarró su muñeca con fuerza, tirando de ella hacia atrás del borde con toda la fuerza que tenía. Ella tropezó y cayó en sus brazos, con la respiración entrecortada y los ojos muy abiertos por el shock. Sus rodillas cedieron y ambos se desplomaron sobre el concreto mojado, su cuerpo temblando incontrolablemente mientras los sollozos brotaban de su pecho. «Te tengo», susurró Carlos sosteniéndola sin dudar. «Ya no estás sola». Sofía hundió el rostro en su hombro, la tormenta rugiendo a su alrededor. Pero algo dentro de ella, algo pequeño, frágil y dolido, había cambiado. El borde detrás de ella seguía allí,
también la lluvia, la ciudad, la vergüenza. Pero él también estaba allí. Y por primera vez en lo que pareció una eternidad, alguien había extendido la mano y la había traído de vuelta. Apenas unos meses antes, la vida de Sofía Garza parecía perfecta, al menos desde fuera. Era la heredera del Imperio Garza, descendiente de una de las familias más poderosas del país. Con sus suaves rizos rubios, su sonrisa radiante y una vida envuelta en privilegios, Sofía tenía todo lo que la mayoría de la gente solo ve en las revistas de sociales. Lujo, estatus y acceso a un mundo que pocos podrían tocar. Pero en el fondo, anhelaba algo que nada de estos te darse, amor. Amor de verdad. Del tipo que te hace sentir vista, elegida, no por tu apellido, sino por quién eres. Así que cuando Lorenzo Pérez entró en su vida, todo encanto y carisma pareció el comienzo de un cuento de hadas. Era guapo, seguro de sí mismo, y parecía verla no como Sofía Garza, sino simplemente como Sofía. Decía todas las cosas correctas, la hacía reír, la hacía sentir viva, y ella quería creerle con todas sus fuerzas. Se conocieron en una gala de beneficencia. Era el invitado de un invitado, alguien de fuera de su mundo, lo que solo lo hacía más atractivo. Lorenzo no era rico, pero interpretaba bien el papel. Ropa de diseñador, coches llamativos, la mayoría prestados o alquilados, y siempre conocía a alguien que podía conseguirle una entrada. Al principio sus amigas solo murmuraban. «Es un poco corriente», decían. Pero Sofía lo ignoraba. Su corazón necesitaba creer que él era real. Pero Lorenzo no era ningún cuento de hadas. Era un hábil manipulador. Vio su soledad, su hambre de conexión, y la usó. Y para cuando Sofía se dio cuenta de lo profundo que había caído, era demasiado tarde. Estaba embarazada. Cuando se lo dijo nerviosamente, con las manos temblorosas, sentada frente a él en un tranquilo café en La Condesa, él ni siquiera parpadeó. «No es mío», dijo, sorbiendo su café. «Arréglalo tú misma». Sofía lo miró, atónita. «¿Qué estás diciendo?». Se le quebró la voz. Tú sabes que es tuyo. Nosotros...». Pero él se levantó, arrojó unos billetes sobre la mesa y le ofreció una sonrisa cruel. «Suerte, princesita». Luego se fue. Ella se quedó sentada, helada, durante casi una hora. El mundo se movía a su alrededor en un borrón, un zumbido bajo que la oprimía. Sus dedos descansaban sobre su vientre a un plano mientras el peso del abandono comenzaba a sentarse. Pero lo peor estaba por venir. Cuando sus padres se enteraron, no hubo preocupación, solo furia. Su padre, Ricardo Garza, un hombre que construía imperios y derribaba rivales con una sola frase, miró a su hija como si fuera basura en sus zapatos. «Has manchado nuestro apellido», dijo, con la voz fría. «Has deshonrado a esta familia». Nunca preguntó por su salud o la del bebé. Solo insistió en que desapareciera de la vida pública hasta que eso pudiera ser manejado. Su madre permaneció en silencio, observando desde la distancia. Había algo en sus ojos. Quizás arrepentimiento, quizás miedo, pero no amor, no consuelo. En su universidad, el rumor se extendió rápidamente. El vientre creciente de Sofía se convirtió en el tema de susurros crueles. Las chicas, que antes reían con ella, ahora se burlaban a sus espaldas. Sus miradas lo decían todo. Dañada, imprudente, estúpida. Dejó de salir, dejó de contestar llamadas. La casa que una vez pareció un palacio, ahora se cerraba sobre ella como una jaula. Y entonces, una noche, el cielo se abrió con lluvia. Sofía estaba en su habitación, con la maleta hecha. La había mirado durante horas antes de cerrarla. Su padre estaba fuera de la ciudad. Su madre se había encerrado. Nadie preguntó a dónde iba. Descendió la gran escalera en silencio, sus tacones resonando en el frío mármol. Al llegar a la puerta, sintió una presencia.
Al girarse vio a su madre en las sombras del vestíbulo, con los brazos cruzados, sin decir palabra. Sus miradas se encontraron. No se dijo nada. Sofía abrió la puerta. La lluvia caía a cántaros mientras salía, agarrando su maleta con una mano y la otra descansando protectoramente sobre su vientre. Su abrigo blanco se empapó en minutos, pero no le importó. El frío le picaba en la piel, pero su corazón se sentía aún más frío. No tenía un plan, ni un destino, solo un pensamiento resonando a cada paso. Quizás todos estarían mejor sin mí. Y así, Sofía Garza, la chica que una vez tuvo el mundo a tierra a sus pies, caminó sola hacia la tormenta, hacia una azotea, hacia el borde, hacia una decisión que podría haberlo terminado todo, si no fuera por una voz que pronto llamaría en la oscuridad. «No saltes». La lluvia había cesado para cuando Carlos y Sofía llegaron a su apartamento. El silencio en el coche de camino había sido pesado, pero Carlos no la presionó para que hablara. Simplemente condujo, con las manos firmes en el volante, los ojos fijos en la carretera, como si la estuviera guiando a través de una tormenta de la que aún no había escapado. Cuando entraron en el pequeño apartamento, él le dio una toalla y una sudadera seca, gris, sencilla, gastada pero limpia. Ella se cambió en el baño mientras él calentaba agua en la estufa. Sin una cafetera de lujo, sin encimeras de mármol, solo tazas desportilladas, una luz parpadeante sobre el fregadero y el zumbido silencioso de algo que se sentía seguro. Sofía salió del baño lentamente, la sudadera holgada ocultando su figura, su cabello húmedo peinado hacia atrás. Miró alrededor de la habitación, sorprendida por su simplicidad. Un sofá gastado, libros apilados en pilas desiguales en el suelo, un único portarretratos boca abajo en el estante. Carlos le entregó una taza. «Té de manzanilla», dijo. «No es exactamente un lujo, pero está caliente». Sofía la aceptó con ambas manos. Todavía le temblaban los dedos. «No tienes que hablar ahora», dijo Carlos amablemente, «pero aquí estás a salvo». Ella lo miró durante un largo momento, sin saber qué decir. No estaba segura de creerlo, pero asintió. Se sentaron en silencio, la taza caliente en sus palmas, el reloj haciendo tic-tac suavemente en la pared. Afuera la ciudad vibraba con vida, pero dentro, la habitación se sentía como una pausa, un espacio tranquilo entre tormentas. Carlos Herrera había vivido una vez en un mundo muy diferente. No siempre fue el hombre con muebles de segunda mano y un coche usado. Unos años antes, su nombre había aparecido en Expansión y Forbes México. CEO de Nexora, una startup tecnológica que había explotado en valor en 18 meses. Los inversionistas lo llamaban un visionario. Los periodistas, el próximo gran empresario. Sus padres finalmente lo miraron con algo parecido al orgullo. Lo había construido desde cero con su mejor amigo de la universidad, Marcos Lara. Juntos lo habían dado todo. Noches en vela, cumpleaños perdidos, cenas de sopas instantáneas y pizarrones llenos de bocetos de un futuro que estaban decididos a crear. Y entonces sucedió. La traición. Marcos había vendido las acciones de Carlos a sus espaldas en un trato silencioso con una de las empresas rivales. Para cuando Carlos se dio cuenta, las lagunas legales ya se habían cerrado firmemente alrededor de su nombre. El consejo lo destituyó. Los inversionistas se enfriaron. De la noche a la mañana pasó de ser una estrella en ascenso a un ejemplo de lo que no se debe hacer. La caída fue rápida y brutal. Perdió la empresa, su casa, su círculo de amigos. La prensa se dio un festín. Carlos Herrera, el chico de oro que brilló demasiado. Todavía recordaba un titular que lo atormentaba. Cuando la lealtad no es mutua. Desapareció después de eso. Empacó la poca dignidad que le quedaba y se mudó a una parte más tranquila de la ciudad, lejos de las conferencias de tecnología y las juntas de accionistas. Aceptó trabajos de consultoría aquí y allá. Nada permanente.
Nada que lo atara demasiado a nadie. Lo peor no fue el dinero. Fue el silencio. El silencio que llegó cuando el teléfono dejó de sonar, cuando nadie se preocupaba, cuando el mundo simplemente siguió adelante. Pero con el tiempo, Carlos aprendió a vivir sin el ruido. Leyó más, cocinó para sí mismo, dio largos paseos, se sentó solo sin sentirse vacío. Había reconstruido algo. Quizás no el éxito, pero sí la estabilidad, la tranquilidad, la fuerza, la perspectiva. Y ahora, sentado frente a una chica que parecía estar ahogándose en un dolor que él conocía demasiado bien, Carlos sintió que algo cambiaba de nuevo, algo familiar. No le pidió detalles. No los necesitaba. Sus ojos contaban una historia que él había vivido en otra forma. Sabía lo que se sentía al caer. Y ahora, quizás, solo quizás, podría ayudar a alguien más a levantarse. Los primeros días fueron tranquilos. Sofía se quedó. No porque Carlos se lo pidiera o porque no tuviera a dónde ir, aunque no lo tenía. Se quedó porque, por primera vez en meses, nadie le exigía nada. Sin expectativas, sin juicios, solo espacio y quietud. Por las mañanas, comenzó a ayudar en el apartamento casi por instinto. Barría el suelo mientras Carlos tecleaba en su computadora, lavaba los platos después de la cena. No era por obligación o culpa. Era simplemente algo que hacer, algo que la hacía sentir útil. Carlos lo notó, pero nunca dijo una palabra. En cambio, respondió de manera silenciosa. Una mañana, ella abrió la puerta de su habitación de invitados y encontró algo apoyado suavemente contra el marco. Un libro de bolsillo gastado titulado Criar a un hijo sola. No había ninguna nota, ninguna explicación. Solo el libro. Lo miró fijamente durante un largo momento antes de recogerlo. Ese mismo día, encontró un sándwich de crema de cacahuate y plátano envuelto en papel encerado junto a su vaso de agua. Había mencionado esa combinación una vez, de pasada. Carlos lo había recordado. Era algo tan pequeño, pero significaba todo. Más tarde esa semana, notó que él había comenzado a dar paseos más largos al otro lado de la ciudad, a la única panadería que todavía vendía el tipo específico de pan de masa madre que podía tolerar cuando sus náuseas eran fuertes. Nunca dijo nada. Nunca pidió elogios. Simplemente dejaba la bolsa en la barra de la cocina como si nada. No era nada. Sus conversaciones seguían siendo ligeras. Libros, música, los vecinos extraños de enfrente, nada pesado. Pero bajo la superficie había un entendimiento silencioso. Carlos nunca preguntó qué había pasado. Sofía nunca preguntó por el portarretratos en su estante, todavía boca abajo. Pero se veían el uno al otro, no como el mundo los veía, no como un escándalo, un fracaso o una vergüenza, sino como dos personas que habían perdido algo y estaban aprendiendo a vivir en el después. Entonces, una noche, el silencio se rompió. Sofía se había acostado temprano. La lluvia susurraba contra las ventanas. Estaba acurrucada en el colchón, con las manos sobre el vientre, los ojos muy abiertos, y algo dentro de ella se quebró. Un sollozo escapó, crudo, repentino, desde algún lugar profundo. Intentó reprimirlo, pero ya era demasiado tarde. Carlos lo oyó. Se paró fuera de su puerta, escuchando. El apartamento estaba casada en Kielma, salvo por el sonido de su llanto ahogado. No tocó, no abrió la puerta. En cambio, se sentó lentamente con la espalda contra la pared. Por un largo momento no dijo nada. Luego, suavemente, como si solo el espacio entre ellos necesitara oírlo. «No voy a arreglarte», dijo, «pero estaré aquí hasta que puedas arreglarte tú misma». Sofía se quedó helada. Las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas, pero el temblor se detuvo. Su respiración se calmó. La oscuridad a su alrededor se sentía menos ruidosa, menos solitaria.
Presionó la frente contra la almohada, con los ojos cerrados con fuerza. No respondió. No necesitaba hacerlo. Sus palabras ya la habían envuelto. Quizás no cálidas con esperanza, pero firmes con presencia. Una promesa silenciosa, un recordatorio de que a veces lo más sanador no es ser rescatado, sino simplemente no ser abandonado. Afuera en el pasillo, Carlos cerró los ojos. No sabía qué pasaría después, pero sabía lo que significaba estar roto. Y sabía profundamente, inquebrantablemente, que nadie debería tener que estar roto solo. La luz del sol de la mañana entraba a raudales por las delgadas cortinas del apartamento, proyectando un suave resplandor en la barra de la cocina donde Sofía estaba sentada, con la computadora portátil abierta y los dedos flotando sobre el teclado. Su rostro estaba más tranquilo ahora, sus ojos más claros. El agotamiento seguía allí, escondido en las esquinas, pero algo había cambiado. Estaba reconstruyéndose. Sofía se había inscrito en un curso en línea de administración de empresas una semana antes. Lo había hecho en silencio, tarde una noche después de que Carlos se fuera a la cama, usando una laptop prestada y el Wi-Fi gratuito de una biblioteca pública. No fue una decisión dramática. Ni truenos, ni música grandiosa de fondo. Solo una elección lenta y constante. Un paso para convertirse en algo más que su pasado roto. Nadie en la clase sabía que ella era Sofía Garza, heredera de una de las corporaciones familiares más grandes del país. Y ella lo prefería así. Entre extraños, era simplemente Sofía, una joven ansiosa por aprender, hambrienta de algo más que la supervivencia. Solicitó trabajos remotos en pequeñas startups con un nombre diferente, manteniendo su identidad oculta. No quería lástima, quería un propósito. Su primera entrevista fue un desastre. Le tembló la voz. Su internet se cortó a la mitad, pero Carlos la estaba esperando cuando salió de la vetusta habitación, sosteniendo 2 tazas de chocolate caliente. «Las primeras entrevistas siempre son un asco», dijo simplemente. «¿Quieres intentarlo de nuevo?» Y lo hizo. Él la ayudó a perfeccionar sus correos electrónicos. Le mostró cómo eliminar el tono excesivamente apologético que ni siquiera se había dado cuenta de que usaba. Practicaron preguntas de entrevista juntos en la sala, con su vientre creciendo firmemente bajo su sudadera y las notas de él garabateadas en post-its por toda la mesa de centro. Una noche confesó: «Siento que estoy empezando de cero». Carlos solo asintió. «Ahí es exactamente donde empecé yo también. El cero no es el final, es solo un comienzo diferente». Y lentamente, las puertas comenzaron a abrirse. Sofía consiguió un trabajo freelance en una pequeña pero prometedora startup de tecnología de la salud, gestionando agendas virtuales y correspondencia con inversionistas. No era un trabajo glamoroso, pero era algo que se había ganado. Cada correo electrónico que enviaba, cada hoja de cálculo que construía, le recordaba quién era fuera de los susurros, fuera del escándalo. Cada noche antes de dormir, abría un gastado cuaderno de cuero y escribía: «Querido bebé, hoy envié 3 propuestas y cometí 2 errores, pero los corregí. No lloré. Sonreí cuando presioné enviar. No sé en quién me estoy convirtiendo, pero me gusta más que la chica que esperaba que otros la salvaran. Tú me salvaste de desaparecer. Quiero que lo sepas algún día». Su escritura era cruda y honesta. A veces divagaba. A veces era solo una lista de cosas que la hacían sentir humana de nuevo. Muffins de plátano, suéteres suaves, el humor seco de Carlos, la forma en que su cuerpo cambiaba a medida que el bebé crecía. Todavía tenía días malos. Días en que el pasado llamaba a la puerta, las puertas. Días en que quería acurrucarse y olvidar el mundo. Pero esos días ya no la devoraban por completo. Una mañana Carlos la encontró dormida en la mesa de la cocina, con la mejilla presionada contra una pila de diapositivas impresas. Todavía tenía un bolígrafo en la mano, sus notas garabateadas con tinta morada brillante. Él preparó el desayuno en silencio. Cuando ella se despertó, le sirvió un vaso de jugo de naranja
y deslizó un post-it por la mesa. Tus ideas tienen más sentido que la mayoría de las juntas directivas en las que he estado. Ella se rió suavemente, acunando su vientre mientras lo leía. Sofía Garza, la chica una vez abandonada sin a la ruina, ya no solo sobrevivía. Estaba aprendiendo, estaba trabajando, estaba creciendo. No en la versión de sí misma que el mundo alguna vez esperó, sino en alguien más fuerte, más suave, más aguda. Alguien que, a pesar de todo, había elegido regresar del borde, y lo había hecho no con un rugido, sino con una llama silenciosa y constante que se negaba a apagarse. El salón de eventos estaba inundado de una suave iluminación ámbar, el tintineo de copas y el murmullo silencioso de las conversaciones de negocios. Hombres con trajes a la medida se reunían cerca del escenario, intercambiando tarjetas de presentación y palmadas en la espalda, mientras mujeres con vestidos elegantes flotaban de grupo en grupo, con risas como cristal contra el mármol. Era una conferencia sobre innovación en tecnología de la salud, un evento de networking al que Carlos Herrera había sido invitado a última hora como consultor para una startup que había ayudado a guiar desde las sombras. Estaba de pie cerca del fondo, con las manos en los bolsillos, bebiendo agua. Nunca le habían gustado estos salones, demasiado ruidosos de ego, demasiado silenciosos de sinceridad. Pero esta noche algo se sentía diferente. Y entonces lo vio. Ricardo Garza, impecablemente vestido, postura severa, el tipo de presencia que no necesita hablar para dominar una habitación. Un león entre los hombres. Pero Carlos reconoció algo más en sus ojos. Descontento, agotamiento quizás, o simplemente el peso de un apellido demasiado pesado para llevar con gracia. Sus miradas se encontraron. El ceño de Ricardo se frunció como si buscara en su memoria. Entonces, el reconocimiento lo golpeó. Se apartó de su conversación y se acercó a Carlos como una tormenta sobre zapatos pulidos. «Usted», dijo Ricardo fríamente. Sabía que lo vería en algún momento. Carlos no dijo nada. Permaneció inmóvil, con una expresión indescifrable. La voz de Ricardo bajó a casi un gruñido. ¿Cree que puede simplemente interferir en los asuntos de mi familia? ¿Jugar al salvador de una niña que cometió un error que es demasiado joven para entender? Carlos inclinó la cabeza ligeramente, su tono tranquilo. ¿Así es como lo llama? ¿Un error? Tiene 22 años. Lo tenía todo. Futuro, reputación, un legado que llevar. ¿Y ahora? Ricardo negó con la cabeza como si las palabras le disgustaran. Ahora está escondida como una vergüenza. La voz de Carlos no se alzó. No vaciló. No interferí, dijo. Evité que saltara de una azotea. Ricardo parpadeó. Perdón, dijo, tomado por sorpresa. Carlos lo miró a los ojos, firme e inquebrantable. Soy el hombre que no dejó que su hija muriera. El silencio que siguió fue inmediato y agudo, como si toda la sala se hubiera congelado detrás de los muros insonorizados de su conversación. La boca de Ricardo se abrió, pero no salió nada. Y entonces, una voz atravesó la tensión como una campana. Ambos hombres se giraron para ver a Sofía de pie, a solo unos metros de distancia. Su vestido simple y elegante, su cabello recogido, su vientre ahora visible, sin disculpas. Sus manos descansaban debajo de él como diciendo: «Esto es mío. No me avergüenzo». Caminó hacia ellos con la fuerza silenciosa de alguien que no tiene nada que perder. La expresión de Ricardo se endureció. «Sofía...» Pero ella levantó una mano. «No», dijo con firmeza. «Tú no hablas primero». Su voz no tembló. Miró a su padre. Realmente lo miró por primera vez en lo que parecieron años. «Me dijiste que traje vergüenza a la familia, que destruí todo lo que construiste». Ricardo miró brevemente a las personas cercanas,
consciente de que las miradas comenzaban a dirigirse hacia ellos. La voz de Sofía se suavizó, pero cada palabra cayó como una piedra. «Pero te equivocaste, papá. No destruí nada. Sobreviví a algo que nunca entenderás. Llevé vida cuando me sentía muerta por dentro. Y este bebé…» colocó una mano sobre su estómago. «Él me salvó. Me dio una razón para seguir respirando». Carlos permaneció en silencio a su lado, no como un escudo, sino como un testigo. Sofía miró alrededor de la sala, a las personas que una vez susurraron su nombre con vergüenza, y luego de nuevo a su padre. «No estoy aquí para pedir tu aprobación», dijo. «Estoy aquí para decirte que no soy tu vergüenza. Soy tu hija y soy más fuerte ahora de lo que nunca he sido». Ricardo no dijo nada. Por primera vez en mucho tiempo, el hombre poderoso parecía pequeño. Su silencio se alargó, lleno de todo lo que no podía decir. Y ese silencio, ese fue el sonido de un muro que finalmente se resquebrajaba. Sofía se dio la vuelta para irse, con Carlos a su lado, y nadie se atrevió a decir una palabra. El mensaje llegó en silencio, sin disculpas, sin grandes gestos. Solo un correo electrónico formal del Consejo Corporativo de Garza, firmado por Ricardo Garza, ofreciéndole a Sofía un puesto a prueba de 6 meses en uno de los departamentos de nivel inferior de la empresa. Iniciativas de desarrollo comunitario. Claramente era una prueba, pero era una puerta entreabierta. Sofía se quedó mirando la pantalla durante mucho tiempo antes de volverse hacia Carlos. «¿Crees que deberías aceptarlo?». Él la miró, con una suavidad en los ojos. «Solo si estás lista para mostrarles quién eres en realidad». Lo estaba. La oficina era diferente de como la recordaba. Atrás quedaron las salas de juntas y las vistas panorámicas. Este espacio estaba escondido en la división de relaciones públicas de la empresa, modesto y olvidado. Pero para Sofía, era exactamente donde necesitaba estar. Empezó con poco, revisando propuestas, analizando subvenciones. Pero su mente, afilada por meses de reconstrucción, vio más. Notó patrones, vacíos, oportunidades perdidas, y una idea comenzó a crecer. Una noche, mientras su bebé dormía en el Moisés, Carlos la ayudó a darle forma a la idea. «No solo estás tapando agujeros», dijo. «Estás reconstruyendo los cimientos». Sofía asintió. «Quiero crear algo para mujeres como yo, mujeres que fueron abandonadas». Y así nació Refugio, una plataforma digital diseñada para apoyar a madres solteras con recursos emocionales, herramientas financieras, conexiones para el cuidado de los hijos y mentoría. Era personal, audaz y enfrentó resistencia. Algunos miembros del consejo se burlaron. «Demasiado específico», dijeron. «No es nuestra marca». Pero Ricardo no lo canceló. Observó en silencio mientras Sofía formaba su equipo. Se asociaba con organizaciones de base y daba vida total a la idea, arraigada en historias reales, números reales y una determinación inquebrantable. Mientras tanto, Carlos había regresado silenciosamente a la tecnología. Después de ayudar a varias startups tras bambalinas, aceptó un puesto de asesor estratégico en una firma emergente de IA. No era llamativo, pero importaba. Cada tarde regresaba a casa a tiempo para cocinar o mecer al bebé, mientras Sofía trabajaba hasta tarde. Su vida ya no se trataba de supervivencia, tenía impulso. Y entonces llegó el día del lanzamiento. El evento se llevó a cabo en un auditorio de tamaño mediano en el Distrito de Innovación de la ciudad. La audiencia incluía ejecutivos, periodistas, líderes comunitarios y docenas de madres solteras que Sofía había conocido en el camino. Cuando las luces se atenuaron y el reflector iluminó el centro del escenario, Sofía dio un paso adelante, con su hijo en brazos. La sala se silenció. Respiró hondo y luego habló. «Moffat nace mucho», comenzó. «Estaba en la azotea de un edificio, convencida de que mi vida ya no tenía valor. Creía que había fracasado como hija, como mujer, como persona, pero estabais equivocada.
Su mano descansaba suavemente sobre su hijo. Hoy estoy aquí como madre, como líder, como alguien que fue quebrada pero no derrotada, porque el amor de verdad, me ayudó a levantarme de nuevo. La sala contuvo la respiración. Esta plataforma no se trata de caridad. Se trata de dignidad. Se trata de dar a las mujeres las herramientas para reclamar sus vidas, para recordarles que la maternidad no es el final de un sueño, es el comienzo de uno nuevo. Desde la primera fila, Carlos observaba, con los ojos llenos de emoción. Ricardo Garza estaba sentado a unos asientos de distancia, inmóvil, pero algo en su expresión se había suavizado. No era exactamente aprobación, pero algo cercano. Sofía se mantuvo erguida. Ya no era la chica que huía de su apellido. Lo había reclamado en sus propios términos. Un año después, el mundo se veía diferente. No más ruidoso, no más brillante, solo más suave, más real. Sofía, Carlos y su hijo Mateo vivían en una pequeña casa en las afueras de un tranquilo suburbio donde los vecinos saludaban y el cartero sabía tu nombre. No se parecía en nada al rascacielos o al lujo en el que creció, pero era suya. Paredes en tonos cálidos, el olor a canela o café en la cocina, juguetes esparcidos por el suelo y risas. Risas reales y sin esfuerzo, llenaban sus días. Mateo acababa de cumplir un año, curioso y brillante, sus pequeñas manos siempre alcanzando algo nuevo. Sus risas contagiosas. Sofía a menudo sorprendía a Carlos observándolo con una ternura que intentaba ocultar, pero ella lo veía cada vez. Carlos había plantado un pequeño huerto en el patio trasero, no porque le encantara la jardinería. Nunca le gustó, sino porque Sofía una vez mencionó que había soñado con cultivar sus propias fresas. Ahora, incluso el brote más pequeño la hacía sonreír. Eran felices, no en el sentido curado de las redes sociales, sino del tipo tranquilo. El tipo que sientes en las lentas horas doradas cuando todo simplemente encaja. Un viernes por la tarde, mientras el sol se ponía, Carlos le pidió a Sofía que dieran un paseo. Mateo estaba con la vecina, que adoraba cuidarlo, y el aire tenía el suave aroma del verano desvaneciéndose en otoño. En lugar del parque, Carlos la llevó por la ciudad, y entonces vio a dónde se dirigían. La azotea, la misma azotea donde todo comenzó. El edificio había cambiado, renovado, más elegante, pero el recuerdo permanecía. La barandilla, la lluvia, su voz. Abrió la puerta de la azotea y se hizo a un lado. Sofía salió lentamente, sus tacones golpeando suavemente el concreto. El cielo ardía en oro. La ciudad vibraba abajo, pero aquí todo estaba quieto. Carlos tomó su mano. «Una vez estuviste aquí lista para soltarte», dijo. «Y yo una vez estuve aquí sin saber si me quedaba algo que dar». Ella asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Pero de alguna manera nos salvamos el uno al otro». Entonces él se arrodilló. Sofía jadeó. De su bolsillo, un anillo simple. Sin diamantes, sin ostentación. Solo una banda grabada en el interior con una palabra. Aquí, aquí sigo. Aquí estamos. Aquí es nuestro. Sofía Garza. Su voz temblaba. ¿Te quieres casar conmigo? Ella también se arrodilló, riendo y llorando mientras lo abrazaba. Sí, susurró. Sí, sí, 1000 veces sí. Se quedaron allí, abrazados, mientras el cielo pasaba de dorado a violeta. Más tarde esa semana, en una tranquila mañana de domingo, los tres estaban sentados en el suelo de la sala. Carlos construía una torre de bloques. Sofía bebía té con una de sus viejas camisetas. Mateo se tambaleaba hacia ellos, inestable pero decidido. Entonces, sin previo aviso, levantó la vista, sonrió y dijo su primera palabra. Carlos se quedó helado. El bloque cayó de su mano. Sofía lo miró con los ojos muy abiertos. Mateo lo dijo de nuevo, más fuerte esta vez.
¡Papá! Y Carlos se rompió. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Atrajo a Mateo a sus brazos, hundiendo su rostro en el pequeño hombro del niño. Sofía observaba, con la mano sobre la boca. En ese momento, cada pérdida que Carlos había llevado, su empresa, su título, su pasado, se desvaneció, porque ahora tenía algo más. Tenía una familia. Esa tarde, los tres caminaron de la mano bajo las hojas doradas del otoño. La brisa susurraba entre las ramas. La luz del sol se filtraba en cálidas y parpadeantes cintas. Mateo reía, pateando las hojas. Sofía le sonrió a Carlos. Él apretó suavemente su mano. No se necesitaron palabras. Ya lo habían dicho todo. A veces, susurró la narración, se necesita un alma rota para salvar a otra, y al hacerlo, ambas se completan. Si esta historia tocó tu corazón, aunque sea un poquito, esto es lo que hacemos aquí en Historias que conmueven el alma. Contamos historias que sanan, inspiran y permanecen en tu alma, porque creemos que cada corazón roto puede volver a latir y cada camino perdido aún puede llevar a casa. Así que, si sentiste la fuerza del amor, el poder de la sanación o la belleza de la esperanza después de la oscuridad, suscríbete. Presiona el botón de me gusta para mostrar tu amor y quédate con nosotros para más historias que nos recuerdan que nunca estás demasiado lejos para ser encontrado. Gracias por vernos.